Value investing o inversión en valor consiste en invertir en acciones de empresas que están infravaloradas en este momento y vender esas acciones cuando el mercado las sobrevalora. Las acciones varían considerablemente su precio según la situación de la empresa, el estado de la economía y muchos otros factores, incluyendo definitivamente el estado emocional de los millones de inversores que componen el mercado de valores. Estos vaivenes en los precios de las acciones suelen ser muy superiores al movimiento del valor real de una empresa, que puede incluir todo tipo de elementos que le dan valor a dicha sociedad, como instalaciones, maquinaria, fondos propios, valor de marca, cartera de clientes, etc. Así, una compañía eléctrica con 10 millones de clientes y unos beneficios anuales excelentes puede tener, durante un periodo de tiempo, una cotización en bolsa muy por debajo de lo que la empresa realmente vale. Por cualquier razón, desde una mala noticia de poca importancia para la empresa que asuste a los mercados, un cambio de gobierno en un país donde esa empresa hace negocios, encarecimiento de materias primas, etc. En este caso, diríamos que el mercado infravalora la empresa. Puede darse lo contrario. Las acciones de una empresa muy endeudada y con malos resultados pueden estar marcando máximo tras máximo porque el mercado cree en ella, está en una burbuja o cualquier otra razón. El mercado podría estar sobrevalorando dicha empresa. Como las acciones e índices tienden a hacer ciclos, muchas empresas pasan cada cierto tiempo a estar sobrevaloradas e infravaloradas por el mercado a intervalos, en ciclos que pueden durar años, meses o, en caso de movimientos muy extremos, menos tiempo aún. La inversión en valor consiste en comprar buenas empresas que están infravaloradas por el mercado, mantenerlas en cartera un tiempo, que pueden ser años, y venderlas cuando el mercado decide sobrevalorarlas, obteniendo considerables rentabilidades por la diferencia entre la compra a bajo precio y la venta a precios caros. Este es un modelo de inversión conservador y a largo plazo, que requiere una cantidad enorme de estudio de las empresas en las que se invierte, pero en el que los inversores de gran renombre como Warren Buffett, Francisco García Paramés y muchos otros obtienen rentabilidades altísimas. Creo que los inversores pequeños estamos en desventaja en este sistema, ya que no disponemos de los datos que los directivos solo proporcionan a grandes gestores y que les permite a estos saber exactamente cuánto vale una empresa y cuáles son sus perspectivas reales de crecimiento. Lo único que creo que puedo hacer como pequeño inversor es confiar en compañías grandes y sólidas que obtengan beneficios constantes, tratar de comprarlas cuando considero que están por debajo de su precio real y permanecer ojo a visor a las noticias de lo que hacen los grandes inversores de referencia con sus fondos y carteras. Como tengo menos información, asumo que muchas veces me equivocaré en los precios de compra o venta, o compraré empresas que pasarán un bache. Pero creo que si compro empresas suficientemente sólidas y bien gestionadas a precios razonables, a la larga podré obtener beneficios considerables haciendo value investing a mi nivel. Si os gustó el vídeo, os invitamos a que os suscribáis y nos deis clic en me gusta, ya que nos ayuda a llegar a más gente. Hermanos, buena suerte a todos en vuestras inversiones.